¿Se han dado cuenta que el ser humano es capaz de hacer más por el otro que para él mismo? O sea, y esto es por diferentes razones. Vemos, por ejemplo, chicos, que un hombre ve que esa mujer, como que en los ojos de ella ve de que es que ella va a ser mi esposa, es que es como la mujer que yo veo que va a ser la madre de mis hijos y es capaz de hacer lo que sea por ella. Una madre es capaz de hacer lo que se sea por su hijo, ¿cierto? Un hermano por el otro, hasta nosotros por el mejor amigo. Miren que hay personas que dicen que en memoria de mi mejor amigo, entonces voy a dejar el vicio. O sea, es capaz de desarrollar esa fuerza de hacer por el otro que por el mismo, que concientizarse y decirle que no, es que de verdad que esto a mí me hace daño. Entonces es muy interesante, chicos, la conferencia de hoy porque vamos a ver cómo se ha creado esa mecanicidad dentro de nosotros, tanto de una forma positiva, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de la conciencia, o sea, realmente es nuestra conciencia la que actúa en pro del otro, porque viene a ser esa parte de la conciencia de nuestro instinto de supervivencia, de saber de que si la manada está bien, si yo la protejo, entonces eso garantiza nuestra supervivencia, ¿cierto? Entonces es bonito porque todo tiene sus dos lados, entonces viéndolo por ese lado es muy bonito, pero por el otro lado también nos podemos preguntar por qué no soy capaz de desarrollar esa fuerza interior por mí y poderla sacar, ¿cierto? Y después menos por el otro, hacer más por mi esencia, por mi transformación, por mi crecimiento, y me da como esa incapacidad de uno decir poderlo hacer, ¿cierto? Entonces miren que muchas personas saben lo que deben de hacer, pero son pocas que hacen lo que deben de hacer. Entonces, por ejemplo, todos sabemos, chicos, de que hay que comer saludable, que hay que hacer ejercicio, que hay que dormir bien, que es más importante la vida que el trabajo, ¿cierto? Hay tantas cosas que nosotros sabemos, pero nosotros las aplicamos, o sea, realmente sí soy capaz. O sea, miren que somos buenos dando consejos porque sabemos lo que se debe de hacer, sabemos, pero de ahí a hacerlo, entonces es más complicado. ¿Por qué? Porque ese es el tema del día de hoy. Y es súper complejo y muy interesante, porque vamos a verlo también desde diferentes planos también de conciencia, porque es un tema de que no es solamente la mecanicidad nuestra del día a día, sino que también es cómo esos actos, esas obras se plasman también en esos otros planos de conciencia y regresan. Entonces, es una conferencia, chicos, que vamos a ver hoy, súper interesante, que vamos a ir hablándolo lentamente y vamos a ir profundizando en ese tema, ¿cierto? Entonces, vamos a ver de que es una mecanicidad, o sea, algo que yo hago mecánicamente dentro de otro plano mecánico, porque a la final estamos en un mundo plano de conciencia, ¿cierto? Entonces, empecemos de adentro hacia afuera y vamos subiendo en las diferentes dimensiones. Entonces, tenemos en nuestro interior, en esa parte psicológica nuestra, tenemos una mecanicidad que nosotros no vemos, ¿cierto? Y eso es lo grave del tema, que esto es una forma de ser ciega, lo cual nosotros simplemente interpretamos, es que yo soy así, ¿cierto? Una persona que es de mal genio simplemente dice, es que yo soy así, ¿cierto? Una persona que es celosa a los demás simplemente dice, es que ella es así, siempre hace sus escenas y simplemente se queda hasta ahí, pero no vemos el detrás de cámaras, o sea, el por qué, en qué momento eso se convirtió en una forma de ser, en una forma de una respuesta que yo doy de una forma mecánica siempre. Una persona siempre va a contestar de la misma forma, siempre voy a responder a esas circunstancias de la misma forma y nos quedamos con el solo hecho de decir
es que yo soy así, pero no es que yo sea así, es que algo generó que yo fuera así. Y eso es lo que creó a esa criatura que siempre responda con esos mismos actos. O sea que pasó algo, ¿cierto? Hubo un evento que convirtió a la persona así. Y entonces continuó con ese comportamiento y se volvió un ser mecánico, pero no se dio cuenta en qué momento ese episodio, ese evento de la vida se nos volvió un trauma, ¿cierto? En qué momento yo me traumé, en qué momento yo me volví un ser humano que me puse siempre a la defensiva, siempre en estado de protección, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezó mi mecanicidad. Mi mecanicidad es una criatura que se empezó a proteger de algo, que empezó la mente a decirle: cuidado con eso, mire que ya le pasó una vez, las personas no son de fiar, usted no sea tan bobo, no cuente sus cosas. Entonces empieza a crearse siempre esa mecanicidad y es un trauma realmente lo que empezó a crecer dentro de nosotros. Entonces miren que vamos nosotros observando, ¿cierto?, esa mecanicidad. También tenemos otra mecanicidad de comportamiento, por ejemplo, cuando es lunes, ¿cierto? Como hoy, los lunes, ¿cuántas personas no sienten pereza porque es inicio de semana? Uy, para ir a estudiar nos espera toda una semana de trabajo. Entonces ya soy una criatura con una programación que para los lunes, uy, no, para muchas personas no es un buen día, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con los viernes? Los viernes. Eso desde el jueves en la noche uno ya está contento porque es que ya mañana es viernes y ya va a empezar el fin de semana. Entonces, mire que yo soy una mecanicidad. Ya por ahí hay otro chip donde ya es alegría porque estamos entonces para fin de semana. En Colombia, en septiembre, todo el que es colombiano se sabe el dicho. En septiembre se siente que viene diciembre y empezamos con esa alegría. Y son 4 meses de pura música de diciembre, todo septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la gente ya empieza. O sea, de hecho se llega a Halloween y en los almacenes uno encuentra más cosas de la Navidad que para Halloween, que está más cerquita. Entonces, porque es una programación que tenemos. Entonces, para muchas personas ya empieza esta temporada hacia diciembre, lo que es mucha fiesta, hay más alegría en el ambiente, porque es una programación de unas criaturas que ya están ahí con su mecanicidad. Ya, listo, desde septiembre ya sentimos que viene ese espíritu navideño, entonces hay una alegría en el interior. ¿Y qué pasa en enero? ¿Cuántas personas dicen, no, enero, ese es el peor mes del año? ¿Por qué es el peor mes del año? Porque se gastó la plata que tenía en la Navidad, ¿cierto? En los regalos, en la ropa nueva. Entonces, mire que es mecánico ese ser. Cada año ese ser vuelve y le pasa lo mismo. Vuelve y crea. Hola, Iño, saludos desde Guadalajara, México. Arriba la noche, súper. Entonces, como les iba diciendo, chicos, entonces tenemos una programación que es hasta anual. Entonces, vemos en la sociedad que siempre en enero las personas dicen, es que estoy sin plata y no es de mucho ambiente, es un mes que es más bien frío y aparte empieza una temporada escolar donde se acabaron las vacaciones de fin de año, entonces también empiezan con otros gastos. Entonces, en general es una forma que nosotros estamos programados mecánicamente para vivir esa parte del mes. Donde existen las estaciones, la gente ya está programada para el verano. Qué rico que ya se empieza a sentir la primavera, el calorcito, la gente empieza a entrenar, a ir al gimnasio porque hay que ir a la playa, entonces empiezan a mirar la figura. Entonces es algo que nosotros tenemos dentro de esa mecanicidad. Pero lo que no vemos es lo que nos lleva a esas formas de ser, que me llevó a mí a esa mecanicidad.
¿Qué me lleva a mí a ir al gimnasio? ¿Qué me lleva a esa alegría? ¿Qué me lleva a hacer esos gastos de más y siempre a vivir en enero, en una forma de nosotros estar siempre en la necesidad de plata en enero, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros no observamos. Por eso, esta criatura en la que nos vamos volviendo es una criatura que es ciega, que no cuestiona, que no observa y no hace cambios. Por eso estamos hablando que es algo que es mecánico. Me acostumbro siempre de que es que las cosas son así. Entonces yo no cuestiono, yo no hago esos cambios y siempre me estoy programando, reprogramando como una máquina. ¿Qué pasa cuando yo me voy volviendo como una máquina que no piensa ni nada? Que entonces nosotros vamos durmiendo lo que es la conciencia, ¿cierto? La conciencia se va durmiendo y no nos damos cuenta de ello. Entonces ahí es donde el Maestro Jesús nos habla y nos dice en una parábola, y él dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Si nosotros empezamos a darnos cuenta, entonces él nos está hablando de que hay un ser que está físicamente muerto, pero que hay otros que van a ir a enterrar a ese muerto que también están muertos. O sea que él nos está hablando de una muerte espiritual, ¿cierto? Hay una muerte psicológica, hay una muerte de la conciencia, porque todos piensan igual, porque todos son unas criaturas que son mecánicas. Entonces la mecanicidad de la mente en lo que yo me voy convirtiendo va haciendo de que entonces yo pierda la conciencia, de que yo no piense, porque mire que llega enero y es que no pensamos, ¿cierto? Entonces simplemente es como un robot, usted le hunde un dígito y va a actuar de cierta forma. Ahora, ¿qué nos lleva a esa parte muerta de la inconsciencia? Profundicemos más en eso, chicos, porque empezamos hablando de la parte interna nuestra, de nuestra psicología, pero esta criatura mecánica está en diferentes planos de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando salimos a esta tercera dimensión, aquí donde estamos, tenemos esa mecanicidad de obrar, ¿cierto? Como les estaba diciendo ahorita, siempre hacemos las mismas cosas y reaccionamos de la misma forma. Pero, ¿qué pasa? De que, por ejemplo, entonces no vemos lo que es causa y efecto, o sea, realmente qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, vemos que una criatura es mecánica también en su parte sexual, ¿cierto? O sea, de que es fácil encender esa máquina para subirle su anhelo sexual y para que acceda a una relación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? De que ese acto va a tener un efecto, ¿cierto? Algo lo causó, se le hundió un botoncito que hizo que se excitara, ¿cierto? Y cayera en la tentación, pero hay un efecto después de eso y eso es otra mecanicidad a la que nosotros caemos y generamos. Entonces es súper interesante, chicos, porque mire que vamos de una mecanicidad en otra. O sea que cuando nosotros caemos en el acto sexual y hay una unión, ¿cierto? Entonces hay un ligue sexual y nosotros ahí estamos generando una mecanicidad más grande que nos afecta, y en esa mecanicidad más grande que yo no veo es que yo ya estoy creando un lazo con esa persona. Significa que en otras existencias, como criaturas mecánicas reprogramadas, nos vamos a volver a unir, o sea que yo me sigo encontrando estas personas. Por eso hay veces encontramos a alguien y uno dice, no, es que es como si lo conociera de toda la vida, es que yo sé cómo siente, cómo piensa, es que tenemos una conexión, es que es mi media naranja. Simplemente que venimos de otras existencias, volviéndonos a encontrar, ¿cierto? Entonces, si solamente fuera hasta ahí, pues uno dice, pues bueno, nos seguimos encontrando, pero no es solamente hasta ahí. O sea, ¿dónde viene causa y efecto? De que entonces con esta persona o personas con las que yo me conecte, ¿qué va a pasar? Que yo voy generando una deuda, ¿cierto? Porque empezamos a hacer
solo uno, ¿cierto? Entonces es como tener una deuda en el banco. Y en el momento en que tú te vas a vivir a mi casa, entonces la deuda ya la vamos a pagar los dos. Porque es justo, ¿cierto? Tú ya vives en mi casa, pues tú ya estás viviendo en mi templo, porque ya estás ligado conmigo. Por lo tanto, yo te paso un 50% del karma que yo debo para que tú me ayudes a pagar. Pero eso sería injusto si yo no pago el 50 tuyo, ¿cierto? Entonces ahí nuestras deudas están iguales. Por eso nos ponemos de acuerdo cuando nos ponemos a vivir con alguien, ¿cierto? Cómo va a ser lo de la comida, el arriendo, cómo se van a pagar los servicios y todo eso. Lo mismo, Walter, buenas noches, ¿cómo estás? Chicos, muchas gracias para todos los que están compartiendo la cámara y un saludo por allá. Entonces, como les iba diciendo, ¿cierto? Nos ponemos de acuerdo. Lo mismo pasa internamente. Entonces, pasa lo mismo. Internamente yo pago y me pongo, bueno, ni yo, los seres son los que empiezan a distribuir las deudas, ¿cierto? Entonces empezamos con estados emocionales internos que son diferentes. Y uno dice, es que yo no era así, pero es que yo no sé por qué yo ahora estoy como en unos estados de depresión. Yo no sé por qué, pero es que de un momento cambié, o es que de un momento a otro ya no me fluye el dinero. No, es que yo no sé, pero es que, o sea, ya no me da el dinero, ¿cierto? O la salud, empiezan las enfermedades. Mire que uno hay veces dice vulgarmente que esa otra persona tiene mala mano, ¿cierto? Y uno dice, porque es que vea cómo lo tiene o la tiene, todo seco, chupado, acabado. Esa persona está acabando, lo está chupando, o sea, y energéticamente y a nivel físico, ¿cierto? Está acabando con la persona, se está enfermando y de todo. Entonces, eso es lo que nosotros no vemos, pero eso crea otra mecanicidad en otro plano de conciencia que después se ve reflejado en esta tercera dimensión. Entonces, mire que vamos en diferentes mecanicidades porque a la final estamos en un mundo que es mecánico, donde para nosotros salir de la Matrix hay que romper esa mecanicidad. Ahorita más tarde, más adelantico hablaremos de cómo salir de esa mecanicidad, ¿cierto? Pero entonces miren de que empezamos a crear más cosas mecánicas en nuestra vida por ese estado de inconsciencia. Por eso dice el Maestro Jesús que nosotros estamos muertos, porque es que nosotros no pensamos, nosotros simplemente sentimos. Entonces sentimos deseo y vamos y lo hacemos, ¿cierto? Tenemos el acto sexual, pero no pensamos. Sentimos rabia, sentimos ira y vamos y matamos a la otra persona o le mandamos a hacer algo. Entonces sigo siendo esa criatura que se está muriendo a nivel espiritual. Por eso nos hablan de que somos seres desalmados, seres que no tienen alma. Por eso, volviendo a las palabras del Maestro Jesús, nos dice, si no acatáis a salvar el alma, la vas a perder. Porque si yo soy un ser desalmado, ¿a qué supuesto cielo se supone que usted va a ir? ¿Cierto? Si ha robado toda la vida, ¿a qué cielo? O sea, seamos conscientes, chicos, ¿a qué cielo nosotros aspiramos a ir? ¿Qué nos hace creer de que porque estamos en el cielo, entonces yo voy a pensar y voy a ser diferente? ¿Qué me hace pensar de que si yo vivo una vida lujuriosa, donde yo necesito estar teniendo sexo, tengo que estar viendo pornografía, en el cielo yo voy a ir con unos ojos de castidad y yo voy a mirar a los ángeles de una forma pulcra? O sea, no existe. O sea, esa es la realidad, ¿cierto? O sea, ¿qué somos? Somos unos diablitos. Y esa mecanicidad, entonces, cada vez me va volviendo un ser inerte, es un ser muerto en vida, es un ser que es menos sensible, que siente menos. Miren, por ejemplo, el tema del aborto, simplemente por miedo no voy a tener eso, no voy a dar a luz, ¿cierto? Le voy a quitar la oportunidad de venir a la vida. Y nosotros somos seres que no reflexionamos, que no somos conscientes de ello, que simplemente lo vemos como que, pues, como que esa almita, pues, o sea, es que ni siquiera sentimos, por eso somos inertes, chicos, porque nosotros no pensamos que de tantas posibilidades
de venir. Son muy afortunados los seres que sí alcanzan a venir, que cuántas almas están en esa quinta dimensión esperando la oportunidad de regresar a la vida, ¿cierto? De que esa alma que tiene que entrar en mi familia en ese momento es por la inteligencia y la sabiduría del Padre del universo, ¿cierto? Que es sabio y sabe por qué me manda ese niño, porque sabe que ese ser me va a ayudar a que desarrolle más amor, o porque ese ser viene a cobrar, o porque simplemente tengo una deuda con ese ser, porque ese ser pudo haber sido mi papá o mi mamá en otra vida que me dio la existencia y él por ley tiene todo el derecho a cobrarme a mí para que yo ahora le devuelva el favor y le dé vida y él pueda también estar aquí. Entonces mire que nos vuelven unos seres que nos vuelven muertos de corazón, o sea, nosotros dejamos de sentir. Entonces realmente no vemos con profundidad lo que son esos planos superiores porque nos vamos entrando en más mecanicidad. Vamos haciendo de que salir de esa mecanicidad cada vez sea más fuerte. Pero ¿quién lo crea? Nosotros mismos, ¿cierto? Porque son nuestras decisiones. Soy yo el que tomo unas malas decisiones y después soy yo el que me enojo y no entiendo por qué sigo y continúo repitiendo los mismos pasos, porque simplemente soy un ser con un programa mental que simplemente él mismo ya se puso esa programación. Si miramos esta programación también desde otro punto de vista, chicos, nosotros mismos nos ponemos límites en la vida. Nosotros mismos decimos, es que eso no es para mí. Es que el amor, eso no es para mí. No, es que eso es para los ricos. Es que no, es que yo no. ¿Cierto? Nosotros mismos somos los que o conocemos a una persona y uno dice, no, o sea, de pronto uno le gusta a la persona, ¿cierto? Y uno dice, pero uno no se atreve a dar el paso porque uno dice, no, pues, ¿qué se va a fijar en mí? ¿Cierto? ¿Quién se puso el límite? Para todos, chicos, somos nosotros que tenemos una programación de mecanicidad en todas las áreas de volver a repetir, porque simplemente soy yo el que estoy dentro de una bola, es como una burbuja dentro de otra burbuja, dentro de otra burbuja. Entonces yo sigo creando más burbujas para meterme adentro, o sea que es como otra y otra y otra. Entonces cada vez me voy volviendo yo más ciego, simplemente me sigo y me sigo y me sigo tapando los ojos. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? A explotar esas burbujas para nosotros empezar a poder ver en verdad lo que es la verdad, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a ir explotando eso. Denme un segundito, yo veo que hasta aquí no me haya pasado algo que les quería decir. No, vamos súper bien. Entonces, ¿cómo vamos a salir, chicos, de esa mecanicidad? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a ir explotando esas burbujas para nosotros empezar, en verdad, a ver esos planos y cobrar sentido a la vida y salir de esa mecanicidad que tenemos dentro? Entonces, ¿cuál es esa primer burbuja que yo creé dentro de mí? Son mis pensamientos, ¿cierto? O sea, son mis emociones, son las que me dirigen. Muchas veces nosotros tenemos la buena voluntad, ¿cierto?, de hacer las cosas, pero cuando llega el momento es la mente la que no me permite entonces hacerlo. O sea que hay que empezar a observar primero son las cosas pequeñas, esos detallitos, en qué momento empieza para yo no dejar que llegue a algo más grande, ¿cierto? Para ir rompiendo la mecanicidad, rompo desde el momento más pequeñito. Entonces, por ejemplo, los estados de ira. ¿En qué momento me empieza a mí el estado de ira? ¿Sí? O sea, ¿en qué momento empieza mi impaciencia? Porque es que son detalles. Si yo le escribo a alguien por WhatsApp y han pasado 5 minutos, para usted eso es mucho tiempo. Que una persona no le haya contestado, usted ya se empieza a enojar.
usted ya va y borra el mensaje, usted ya después que la persona le conteste dentro de unos 15 minutos, usted ya deja a la persona en visto porque no le contestó de inmediato, o empieza a seguir escribiendo, o empieza a llamar. ¿En qué momento empieza mi estado de ira? ¿En qué momento yo me empiezo a sentir ignorado? ¿En qué momento me va empezando a mí como ese sofoco y esa rabiecita y espere y verá y sonrío hipócritamente? ¿En qué momento empieza? Eso ahí es donde yo empiezo a soplar esa burbujita de la ira y después estalla. Entonces yo necesito empezar a ver esos detallitos para no empezar a soplar, ¿cierto? O sea, eso es un fuego. Entonces para yo no empezar a echarle más leña al fuego y empezar a soplar eso para que no se me agrande. Entonces yo tengo que ir observando esos detallitos. ¿Dónde está? ¿En qué momento empezamos a soplar esa bombita? ¿Qué hacemos en ese momento, chicos? Madre mía, elimíneme esta ira, elimíneme esta impaciencia, ¿cierto? Entonces empiezo por esos detallitos. Pero no es suficiente, chicos, con que nosotros simplemente pidamos muerte. Sí, nosotros pedimos muerte y empiezan a morir esos detalles, pero yo necesito empezar a ver qué hay detrás de ese defecto. ¿Qué otros detalles lo alimentan? ¿Qué otro defecto está de la mano de ese defecto? ¿Cierto? Entonces empiezo a seguir observando, pero más que observar es empezar a reflexionar, porque entonces no somos capaces de romper ese otro círculo, que es cuando ya me enfrento al exterior, ¿cierto? A veces somos capaces con nosotros mismos adentro, hay otras personas que son al contrario, pero entonces también es en el exterior, porque entonces tenemos nuestros principios y sabemos lo que debemos y no debemos de hacer. Pero ¿qué pasa cuando una persona externamente es la que me hace la invitación y yo no soy capaz de decir que no? Entonces miren que vuelvo a la misma mecanicidad, no soy capaz de romper el ciclo, no sé negarme, no sé decir que no, me da vergüenza, no quiero hacer sentir la otra persona mal, entonces yo tengo que empezar a reflexionar, porque no es simplemente decir, madre mía, elimíneme este defecto, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que no debemos de comer cerdo, pero entonces llegamos a una casa y entonces no queremos incomodar a las demás personas. No quiero que hacer sentir mal al otro. No quiero que me vean como que, ay, pero tan fastidioso que se volvió. No quiero escuchar como esos comentarios de que, ay, pero qué pereza usted que no comes nada, ¿cierto? Entonces, mire de qué. No me sé negar, no sé decir que no. O en el trabajo, de pronto uno dice, pero es que, Francia, a mí no me queda tiempo para hacer las prácticas. Pero si yo empiezo a mirar, es que a todo el mundo yo le digo que sí, que hay, es que yo necesito, ay, me podía acompañar, es que yo necesito hacer una vuelta y es mucha plata la que tengo que sacar del banco, usted me va a acompañar. Entonces le digo a esta persona que sí. Después llego y entonces ya llegó la sobrina del colegio. Ay, tío, venga, es que me pusieron un trabajo. Mire, venga, me va a ayudar a pegar estas cositas. Entonces voy y le ayudo a él. Después llega el vecino. Ay, vea, vea, imagínese que se me rompió la llave del agua. Usted tiene no sé qué herramienta y usted de buena gente. No, pues venga, camine, yo voy y le ayudo. Entonces, cuando se llega el momento de nuestras prácticas o de sentarnos a ver la conferencia, o de tener cualquier práctica, pero algo que sea para mi propio crecimiento personal, yo ya no tengo tiempo porque no soy capaz de romper a nivel externo eso de decir no. ¿Cómo hago para decir no? Entonces, yo tengo que tener conciencia del por qué no. Tengo que comprender porque o si no voy a caer en el egoísmo. Y aquí se trata es de un equilibrio, chicos, ¿cierto? De que hay que aprender a ayudar al otro, ¿cierto? Hasta cierto nivel. Pero también tengo que sacar el tiempo que es para mí. Entonces tengo que aprender a vivir una vida equilibrada conscientemente. Miren que cuando usted le pide un favor a alguien y la persona le dice que no, hay veces que uno no se ofende, ¿cierto? Hay veces que uno entiende de que no, es que sí, yo sé que la secretaria está súper ocupada, tan conchuda yo pidiéndole más, ¿cierto? Yo comprendo, porque es en la forma, la energía, cómo la persona me da el no. Pero hay personas que le dicen a uno que no y usted sabe que es de mala voluntad.
¿cierto? Porque la energía se siente, pero cuando yo reflexiono y cuando yo doy respuestas conscientes, esa energía se siente. Entonces las personas sienten y se dan cuenta de que realmente es porque esa persona, hola Pedro, buenas noches, muchas gracias por compartir la cámara como siempre, usted siempre me acompaña, siempre en mis conferencias, muchas gracias. Entonces chicos, nosotros empezamos a ser tan mecánicos que las otras personas ya saben que uno es así, ¿cierto? Entonces es una mecanicidad externa que yo también tengo que romper con las otras personas para poder salir de la Matrix, ¿cierto? Entonces vamos rompiendo esas burbujas. Aparte de que ya rompo con esos lazos externos, tengo que empezar a romper con con esa otra gran mecanicidad que yo creé y sigo creando, que es el mal uso de la energía sexual. Porque si yo sigo dándole un mal uso a mi energía sexual, ¿qué va a pasar? De que va a seguir creciendo esa mecanicidad en la que yo vivo, ¿cierto? Si yo no soy capaz de tener castidad, si yo no soy capaz de verdad, chicos, si uno no es capaz de dejar de ver pornografía, si uno no es capaz de dejar de estarse masturbando, si uno no es capaz de estar dejando de mirar hacia atrás a las otras personas a ver cómo se ven por atrás, ¿cierto? Si yo no puedo dejar de estar viendo y dándole likes a ciertas personas, entonces yo no estoy trabajando y esa energía se está convirtiendo en pesadez, es más mecánica. Esa energía me está haciendo caer en ese karma, ¿cierto? O sea, me está creando a mí más pesadez para yo poder romper. Entonces me está volviendo a mí un ser débil porque yo no soy capaz de romper. Si yo no soy capaz de romper, pues yo soy un ser débil en todo sentido. Porque estoy botando mi energía, me estoy volviendo en un ser débil, ¿cierto? Entonces tengo que aprender a tener fortaleza, a tener castidad y aprender a ver, pero a no identificarme. Entonces empiezo a ir teniendo cada vez más conciencia para saber el por qué negarme, ¿sí? O sea, yo tengo que ir mirando y sacar ese tiempo para nosotros reflexionar el por qué no debo. Es que no debo porque la gnosis lo dice, no es que yo no debo porque el conocimiento de sí mismo lo dice, no es que yo no debo porque el Maestro Jesús lo dice. No, es que no es que yo mismo tengo que sacar esa sabiduría, porque o si no, yo estoy dentro de otra rueda mecánica que es fanatismo. Entonces yo no estoy haciendo por fanatismo, yo no hago por miedo. Y así, chicos, no se puede, porque sigo en una mecanicidad. Solamente el hacerme consciente quiebra la mecanicidad, ¿cierto? Cuando una máquina, por eso viene de criaturas mecánicas, es una máquina. La máquina no es consciente, ella no se reprograma, ella simplemente hace lo que le pusieron que debería de hacer, ¿cierto? Pero nosotros sí nos podemos reprogramar. O sea que yo cómo me reprogramo, sacando el tiempo, cuestionándome y reflexionando. Si yo saco el tiempo y yo reflexiono el por qué hace mal la pornografía, eso qué daño me hace a mí a nivel mental. Hola Angélica, buenas tardes. Eso qué daño me hace, ¿cierto? A nivel físico. ¿Qué daño le estoy haciendo yo a esas personas que estoy viendo allá? ¿Lo que yo estoy viendo allá realmente sí es real? O sea, ¿realmente esos cuerpos sí son reales? ¿Realmente esa forma tan prolongada que tienen ahí, eso sí es real? ¿O qué está haciendo eso en mí? Porque mire que eso está haciendo de que también yo me sienta una persona acomplejada por algo que no es real. Yo me estoy sintiendo acomplejada por mi cuerpo porque no se ve como el de allá, porque el tamaño de los órganos sexuales no es como el que yo veo allá, porque no me muevo, no grito, no gimo como lo hago, porque eso me está programando a mí mecánicamente que así debe de ser. Pero realmente, por eso yo reflexiono, eso es así. O sea, realmente así es como debe de ser. ¿Para qué es el sexo? ¿Sí? Entonces yo empiezo a reflexionar para poder tener conciencia y sacar la fortaleza de dejar de ver pornografía.
yo me voy dando cuenta y voy diciendo a los niveles de bajeza sexual que eso me ha llevado. Cómo ver esos videos me llevó a que yo violentara a mi pareja, ¿cierto? A que yo le hiciera más duro, a que yo golpeara, a que yo degenerara a la otra persona. Entonces, eso de hacerme consciente es lo que va a hacer que yo salga de la mecanicidad. Si nosotros no sacamos conclusiones propias, si nosotros simplemente repetimos porque otro dijo que eso no era, entonces simplemente sigo siendo una persona que está muerta en vida, ¿cierto? Que está programada y que se está reprogramando en más cosas mecánicas fanáticas. A ver, hay que aprender también, chicos, a vivir conscientemente y eso es lo que nos lleva la reflexión. Cuando yo empiezo a vivir conscientemente, empiezo a saber entonces hacer más obras buenas que más obras malas. Por ejemplo, la crítica, ¿cierto? Entonces empiezo a vivir de una forma consciente. Cuando yo ya sé enfrentar la crítica, ya entonces yo ya vivo de una forma más consciente la vida, porque yo ya sé de que es que yo sé que yo estoy haciendo lo correcto. ¿Qué importa que las demás personas me critiquen? O sea, ¿qué importa que los demás se rían y que digan de que es que ves de tan bobo se embobó? Ah, mira, ya no come cerdo, ya es que no va a bailes, que ya no toca mujeres. Y entonces yo aprendo a vivir la crítica porque comprendo de que la otra persona está en otro estado de conciencia y no comprende el mío. Por lo tanto, yo no desarrollo odio hacia esa persona, pero tampoco desarrollo vergüenza a mi estilo de vida. De hecho, vivo un estilo de vida a conciencia y con mucha dignidad. Porque, ¿qué hay de malo, chicos, que estar en un evento familiar, estar en un matrimonio, en un diciembre y que a usted le ofrezcan una copa de vino y que usted la reciba por educación y la deje ahí? Eso no habla mal de mí, ¿cierto? Habla muy bien. Simplemente es que yo no bebo y ya está, punto y se acabó, ¿cierto? Es que yo no tomo. El alcohólico va a insistir, pero es que tómate uno, es que tómate el otro, pero es que aunque sea probarlo, solo unito, y no lo molesto más en toda la noche, ¿cierto? Yo ya no siento esa rabia, ese fastidio hacia esa persona. Simplemente comprendo al otro ser humano, pero ya vivo bajo mis principios y yo aprendo a vivir conscientemente y me siento bien conmigo mismo porque tengo mi conciencia tranquila. Pero, ¿qué pasa cuando yo caigo en la tentación? ¿Cómo se siente uno después? En el momento que uno está en el evento, uno se siente que bien, ¿cierto? Uno se siente bien porque quedó bien con la familia y comió cerdo, pero después llega a la casa a partir el limón y que a chupar limón. ¿Y cómo se siente uno con la conciencia? Uno sabe que uno hizo algo indebido. Y eso hablando de algo pequeñito que es comer cerdo, ¿cierto? Ahora cuando se cae en fornicación, imagínese cómo se siente uno, cómo se siente la conciencia, cómo se siente uno de sucio, cómo se siente uno de mal con el ser, porque uno sabe de qué uno falló, ¿cierto? Uno hasta siente pena ajena y uno dice, no, es que yo por allá no vuelvo. Uno se quiere esconder porque sabe, pero es bonito saber, chicos, porque sabe que falló, pero es levantarse, ¿cierto? Si usted se cayó, usted se levanta y continúa, pero lo peor es quedarme en el piso, o sea, quedarse caído jamás. Por eso aquí nos llaman a ser unos guerreros y un guerrero va y se enfrenta y un guerrero no siempre gana todas las batallas. Hay veces que le dan una muenda, ¿cierto? Y llega, ese sí, entonces es diferente. Interesante conferencia. Ay, muchas gracias, Jorge. Y como siempre, también siempre le está dando los likes a mis conferencias. Muchísimas gracias por ayudarme a compartir. Entonces, chicos, sí, es que nosotros no somos Terminator, de que siempre pues salen ilesos, ¿cierto? Entonces, no somos Rambo. A nosotros nos dan duro y hay veces vamos a la batalla y el defecto nos puede, pero tenemos que pararnos. Y si yo me paro es reflexionando. Si yo no reflexiono, chicos, vamos a mantener nosotros en el piso. Bueno, a ver, ¿cómo salimos también de esta mecanicidad? Chicos, comprobando.
porque no hay nada que nos dé más fuerza que la comprobación. Si nosotros comprobamos el desdoblamiento astral, entonces eso me da mi fuerza, ¿cierto? Eso a mí me da ánimos, porque yo estoy comprobando que sí hay unas dimensiones superiores, pero yo no me puedo quedar en simplemente de que, ay, es que es tan bacano, ay, es que anoche me desdoblé y yo estuve por allá volando y todo eso, y entonces listo, yo ya doy fe del desdoblamiento astral. Eso no me va a sacar a mí de la Matrix, eso no me va a sacar de esta máquina, ¿cierto? ¿Qué me va a sacar? El seguir haciendo la práctica, porque tengo que sacarle el mayor provecho al desdoblamiento astral. Es donde yo en verdad puedo ver entonces las cosas del pasado que me llevan a esta mecanicidad. ¿De dónde viene ese trauma mío? Porque yo no soy capaz de decir que no, porque simplemente el hecho de decirle que no a otra persona me hace sentir mal, pero es que no lo recuerdo. En un desdoblamiento astral me lleva a mi niñez. ¿En qué momento de la vida entonces yo tenía que simpatizar con todo el mundo, hacer sentir bien a mis padres y ser esa persona aceptada? Entonces eso es lo que me va a dar la fuerza, la comprensión. Entonces yo utilizo el desdoblamiento astral para devolverme en el tiempo y saber en qué momento creé ese defecto, en qué momento surgió esta mecanicidad. ¿Cuál es el karma que yo tengo? Todos tenemos algún tipo de karma. Algunas personas sufren por salud, otras sufren por dinero, otras personas sufren por amor. Pero, ¿por qué? Porque se volvió algo mecánico. Siempre me pasa lo mismo, estoy reprogramado. Entonces, tengo que buscar de dónde viene esto para entonces, ¿qué vamos a hacer? Poder entonces nosotros negociar el karma. Seguimos comprobando. Cuando yo compruebo, yo sigo teniendo más fuerzas para negarme a mis mismos defectos, ¿cierto? Para negarme a esas tentaciones externas, para sacar esa fuerza y ese ánimo para decir, todos no me acuesto a dormir sin sentarme hoy a reflexionar sobre tal defecto, porque estoy viendo, estoy comprobando. Cuando entramos en estado de meditación y nos damos cuenta de que no es de poner la mente en blanco, sino que de verdad uno se sale, ¿sí? Uno salta a ese vacío iluminador, uno poder hacer la práctica y salir al universo y ver en ese momento cuántico cuando uno da ese salto y llega a esa dimensión donde uno ve jeroglíficos, donde la conciencia sabe leer todo lo que ve, que es como ver el tablero de un físico, que eso son puras fórmulas matemáticas. Y uno aquí diría, no, pues quién sabe qué dirá ahí y cómo se hará eso. Pero cuando uno entra en ese estado de meditación y salta a esa sexta y séptima dimensión, uno ve esos tableros y uno lo lee perfectamente y uno sabe qué es la fórmula y de qué están hablando. Entonces es súper bonito, chicos. Entonces eso es lo que hace que cuando yo estoy aquí en esta dimensión, yo no me identifico porque tengo ya mucha sabiduría. O sea que eso hace que yo rompa esa mecanicidad y que no importa yo dónde esté, yo voy a sacar las fuerzas para continuar con la obra, ¿cierto? De que yo aprendo a vivir en esos ambos lados. Aprendo a sacar fuerzas cuando todo me va re mal, cuando uno dice, pero es que... O sea, más mal no podría ser. O sea, de verdad como que son todos los males juntos. Uno aprende a sacar la fuerza. Y también cuando estamos en todo lo que es el aspecto bueno, cuando estamos bien de salud, cuando estamos bien en el amor, cuando estamos de vacaciones, cuando todo el dinero, cuando todo me fluye. Entonces yo aprendo a vivir en ese equilibrio, a vivir sin identificarme. Entonces estoy aprendiendo a vivir, estoy aprendiendo a invertir el tiempo porque sé que independientemente como esté todo externamente, yo siempre voy a sacar mi tiempo para hacer mis reflexiones, yo voy a sacar mi tiempo para desdoblarme, para mis meditaciones, ¿cierto? Entonces sí voy a sacar el tiempo siempre para hacer sacrificio por la humanidad, por ayudar a las demás personas. Entonces va siendo de que yo rompa todo eso y empieza a tener ese verdadero equilibrio. Hablando de equilibrio y de salir y romper esta mecanicidad, tengo que aprender también a equilibrar estos centros energéticos, ¿cierto? Saber hasta qué punto yo puedo hacer deporte. Eso nadie me lo va a decir, chicos. Eso es como comer. Usted empieza a comer y la cantidad
puede ser. Y la cantidad de comida es diferente para todas las personas. Miren de que todos comemos en porciones diferentes. ¿Y qué le dice a uno de que en este momento ya estoy bien? La conciencia. Hay algo dentro de uno que le dice a uno que ya. O sea, que hasta ahí está bien. Y usted sabe que si sigue comiendo, ya después le va a caer mal la comida porque se está pasando. Es la conciencia que me va a decir. Entonces, yo salgo en las mañanas, salgo a correr, a nadar, pero es que somos un cuerpo físico, chicos. Estoy quedando sin luz. Ahí. Entonces, miren que nosotros tenemos que mirar esas tres partes, que como cuerpo físico requiere ejercicio, ¿cierto? Requiere porque tengo un corazón, porque tengo unos pulmones, riñones, el colon, todo. Entonces, ese cuerpo físico sí necesita salir a caminar mínimo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos? La conciencia me va a decir de que ya ha sido suficiente, que hasta ahí hizo bien ese deporte, entonces ahí voy bien. Aprendo a equilibrar lo que como, aprendo a equilibrar lo que leo, entonces todo, el trabajo, entonces la misma conciencia me va a decir ya, pare hasta aquí, ya está, ya dejé hasta ahí. Entonces es una conexión, chicos, eso me va a hacer que yo salga de esa mecanicidad. Simplemente ese hecho ya hace de que yo rompa esos defectos, esa programación que yo ya traigo, que deberían de ser 8 horas de trabajo diario, ¿cierto? Y que si me van a pagar más, pues le trabajo 10 o 12 horas, pues yo ya empiezo a decir no. O sea, realmente yo mejor me sacrifico con lo que tengo y esas horas de más mejor se las doy a la conciencia, es mejor para hacer un trabajo interno. Entonces voy haciendo, pero mi propia conciencia es la que me va a guiar hasta qué punto es lo correcto de cada centro, ¿cierto? Y por último, entonces, para romper la mecanicidad está el sacrificarnos por la humanidad, ¿cierto? O sea, sacrificarme por la humanidad es sacrificarme yo más que por el otro, ¿cierto? Suena egoísta, pero ¿qué es sacrificarme yo? Tengo que sacrificar mi tiempo, tengo que hacer prácticas, tengo que reflexionar. Si ustedes tienen pareja, ¿cómo van a crear esos cuerpos si usted no está ahorrando energía? Si usted está teniendo preferencias por el vecino, usted está teniendo preferencias por su jefe, usted tiene miedo que su mamá se enoje, de que usted tiene miedo de que ya tener una mala relación con sus hermanos. Entonces, no, yo tengo que aprender a vivir en equilibrio y más si se tiene la pareja, yo tengo que aprender a tener límites y a equilibrar todo. Entonces, el primer sacrificio que yo hago es por mí. Tengo que sacrificar externamente las cosas porque yo tengo que nacer, tengo que crecer, necesito sabiduría, pero si nazco y no muero, me estoy convirtiendo en un Hannes Musen y por eso después decimos, pero ¡oh! ¿Cómo hizo semejante barbaridad? ¿Cierto? Y pero si es que ya tenía, y lo vemos en el tiempo del maestro Samael, ¿cuántas personas, discípulos que lo seguían a él, tenían cuerpos creados? Muchísimos. El maestro tenía mucha fuerza y puso muchas personas a trabajar. Pero mire que después vimos cómo todos empezaron a decir es que el maestro me dejó a mí. No tenían la claridad para ver a quién dejó. Y realmente el maestro nos dejó a todos porque siempre dijo, ¿cierto? No me sigan a mí, síganse a ustedes mismos. Pero puede más la codicia, la avaricia. Entonces hay que nacer, pero hay que ir muriendo porque no puedo servirle a estos dos maestros a la vez, ¿cierto? Entonces hay que nacer sexualmente y hay que morir psicológicamente para en verdad poder tener la fuerza y romper la mecanicidad. Si nosotros no morimos psicológicamente, entonces va creciendo esa criatura que es un monstruo que nosotros no lo vemos. Sí, o sea, nosotros como que decimos, ay, ¿qué va eso, Franci? No le paremos bolas a eso. Esa pereza mía pues tampoco es para tanto, pero porque yo no veo ese monstruo, ¿cómo va a ir creciendo? Entonces tenemos que ir muriendo para que esos defectos es como cría cuervos y te sacarán los ojos, dicen con los hijos, ¿cierto? Que si nosotros no sabemos ponerles límites desde pequeños, cuando crezcan es donde se voltean. Pues es lo mismo, chicos, si yo nazco
yo estoy dejando crecer esos animales y cuando ya ellos crezcan, entonces es donde ganan ellos y es donde vemos esos tipos de Hannas Musen que más adelante en la fase B ya lo estaremos hablando. Entonces, este primer sacrificio empieza por mí, ¿cierto? Porque yo soy la primera persona que va a guiar a las demás personas. Entonces, ese sacrificio nace por mí. Si yo compruebo, tengo más facilidad de hablarle a las demás personas, ¿cierto? Puedo dar fe, o sea, simplemente es mi energía. Todas esas prácticas que me hacen desarrollar amor. Yo desarrollo amor por las demás personas cuando yo compruebo que eso es real, cuando yo compruebo de que negociar el karma sí es real y sí es posible, yo desarrollo compasión. Yo por amor le entrego a las demás personas, les hablo, o sea, ya va muriendo la pena, siento miedo, siento vergüenza, sí. Somos seres humanos, ¿cierto? Nos da miedo que nos miren como locos, que se burlen de nosotros. Pero nosotros tildamos a los otros. Pero es que esos son testigos de Jehová. Ay, no, pero es que es un pastor. Ay, no, pero esa señora que... No, o sea, le voy a entregar a todo el mundo porque es por compasión, porque estoy sacrificando mi personalidad, lo que digan de mí, ¿qué importa? ¿Cierto? Entonces sacrifico mi vergüenza, pero voy y le entrego. ¿Cierto? Entregarle al otro no es esperar a que yo me las sepa todas, a yo esperar a hacer una Wikipedia, a que lo que usted me pregunte yo le tenga las respuestas. No, chicos, es que no, Francis, es que de aquí a que yo tenga pareja, yo tengo que tener pareja. No, chicos, es que yo empiezo, ay, les voy a contar la historia mía. Yo empiezo a hablarle a las personas de sexualidad, así yo todavía no lo haya experimentado. Yo le empiezo a hablar a las personas desde desdoblamiento astral, así yo no lo haya experimentado, porque eso que yo doy se me devuelve. A mí el ser me va a dar la experiencia porque es un regalo, son méritos para el desdoblamiento astral. Imagínense, chicos, que cuando yo llegué, primero yo estuve en la gnosis, ¿cierto? Entonces en la gnosis, igual que en el conocimiento, hablan de la psicología, del arte y del sacrificio, pero donde yo estaba, ¿cierto? Igual no me enseñaban cómo morir, no me enseñaban cómo era una relación, cómo se tenía sexo, o sea, no, simplemente hablaban muy bonito de cada pilar, pero no lo enseñaban, ¿cierto? Entonces yo llegué, entonces a que cuando yo llegué al conocimiento, yo ya había escuchado acerca del sexo, pero simplemente como teoría, que era muy bonito, pero no cómo se hacía. Ya llego yo al conocimiento de sí mismo y es donde a mí me hablan así como es, así como yo les doy las conferencias y yo les digo tal cual, cómo se pide muerte, cómo se tiene la práctica de sexo, cómo se hace sacrificio. Entonces llego yo y claro, me hablan así abiertamente y yo en ese momento no tenía pareja, entonces me hablan así las cosas como son y así se hace la práctica y estos son los mantras. Y entonces yo ya les digo que yo quiero ser conferencista, que yo también quiero entregar este conocimiento. Pero entonces yo tenía mucho miedo a hablar de sexo porque como nunca lo había practicado, entonces yo decía no, porque yo tenía miedo. O sea, yo tenía miedo porque yo decía, ¿y qué tal que a la persona tenga problemas en los órganos sexuales? ¿Qué tal que mañana esa persona me llegue y me diga que le duele por allá y de pronto yo le generé algo? O sea, yo tenía un trauma con ese tema de hablar de sexo, ¿cierto? Hola, brasileira. Entonces, yo tenía trauma, chicos, o sea, de verdad, yo sentía que pena y aparte eso me avergonzaba, me ponía como roja uno hablar de ese tema. Entonces, yo le dije a mi instructor y le dije yo, mire, ¿sabe qué? Le voy a decir la verdad. Yo no voy a hablar de sexualidad. O sea, realmente yo me fogueo y todo eso, pero yo no soy capaz, o sea, es que no, o sea, yo no tengo experiencia, me van a hacer preguntas, yo siento que le estoy mintiendo a la gente y todo eso. Y entonces, él en el momento fue muy comprensivo. Y él me dijo, mire, Franci, conmigo se foguea todas las conferencias, o sea, conmigo así, tú a tú dándome las conferencias a mí, aprendiendo a ser instructora, sí, tú me vas a hablar porque yo me tengo que cerciorar, Franci, de que usted tenga claro cómo se hace una práctica de suprasexo, porque eso después le va a servir a usted. Y yo, bueno, está bien.
Pero cuando ya sea para ir a una sala de conferencias, cuando usted termine ya su fogueo, si usted todavía siente, Franci, vergüenza y todo eso, y en verdad hay algo que vos no sos capaz, pues cuando toque ese tema, cambiamos y otra persona va a ir a la conferencia por vos. Y yo, genial, trato hecho. Pues chicos, a medida de que yo me voy fogueando, miren que es súper lindo, porque es que uno empieza a tener méritos, ¿sí? O sea, no me retiro, yo continúo y empiezo con mis fogueos. ¿Y qué pasa? Que internamente me empiezan a instruir de la parte sexual, me empiezan a mostrar cómo es la energía de la pareja, cómo se une, cómo regenera el cuerpo. Entonces, mire que es súper lindo. Ya cuando yo terminé de foguearme y pude dar las conferencias, eh, entonces ahí sí yo ya tenía esa sabiduría interna porque el ser me la había dado, a pesar de que yo no tuviera mi pareja en ese momento. Ya más adelante, por méritos y todo eso, pues ahí sí ya llegó la pareja. Pero es súper lindo, chicos, porque mire de que cuando uno entrega al otro, el ser lo instruye a uno. Entonces, no tengamos excusas, no tengamos miedo a decir, no, Francis, es que yo no hablo, es que yo no me siento preparado. No, Francis, eso es usted, que es que usted se desenvuelve bien, es que vos hablas bien enfrente de la cámara y todo eso. Chicos, miremos el maestro Ravolú, una persona que no sabía leer y escribir, y de todas formas él salía y daba las conferencias. O sea, no importa, chicos, o sea, no nos desestimemos y nos devaluemos y digamos de que nosotros no nos pongamos límites, no, es que yo ya estoy muy viejo, Francia, a mí quién me va a escuchar, no, es que yo ya estada, no, chicos, o sea, entreguemos lo que sabemos, porque si uno no entrega lo que tiene, hasta lo poco que tiene, le será quitado, ¿sí? Después uno dice, mire que uno a veces dice, ¿cierto? Es que qué tan bueno que todas las personas, qué rico que toda la humanidad escucharan estas conferencias, qué tan bueno que esas salas de conferencias se nos llenaran. Uno hay veces dice, es que yo no entiendo por qué estos temas tan buenos, de verdad que nosotros deberíamos de tener 500 personas mínimo viendo y escuchando estas conferencias y no las tenemos. ¿Por qué? Es karma, porque hemos generado karma, porque en algún momento tuvimos esta sabiduría, tuvimos este conocimiento y no lo entregamos, no lo dimos. Entonces, no en toda existencia nosotros vamos a tener el derecho a tenerla y mucho menos la capacidad y el poder comprender las conferencias. Entonces, tenemos que aprovechar el aquí y el ahora. Aprovechemos aquí en esta existencia de que nosotros sí estamos aquí, que sí está la mente abierta a escuchar, que sí es el momento del espíritu y del alma evolucionar y no lo dejemos para otra existencia, porque en otra existencia, chicos, nosotros no sabemos. Hablemos de cosas comunes, miren cómo está el mundo, ¿cierto? ¿Qué posibilidades hay de creación? Cada vez esto va a ser, es que es algo mecánico, cada vez esto va a ser más pesado, salir de esta pesadez cada vez es algo mucho más fuerte. Tenemos la oportunidad aquí y ahora de salir de esta mecanicidad, de ir rompiendo. Entonces empecemos por esas burbujitas que yo les fui explicando, empecemos a romper esas burbujas internas dentro de nosotros, esos pensamientos de miedo, esos pensamientos de vergüenza, esos pensamientos, esos conceptos que me limitan. Después de que yo ya los reflexiono, los interiorizo y le pido a mi Madre Divina, me tengo que atrever a dar el paso. O sea, yo no me puedo quedar simplemente en la parte de morir, morir y quedarme inquieto, porque es que el espíritu es activo. Entonces yo tengo que romper y salir a hacer. ¿Sí? Salgo a hacer, igual voy a sentir vergüenza, igual yo siento miedo, pero no es el mismo miedo que sentía cuando yo estaba quietecito. Cuando yo ya rompo y salgo de esa primer burbuja, entro a una segunda burbuja, donde ya tengo que enfrentar otra etapa. Por eso el maestro nos habla de diferentes niveles de la mente. Ya rompí y salgo, pero salgo y ya veo otros niveles, otros conceptos, otras emociones, otros pensamientos. Entonces, ya empiezo con eso y sigo rompiendo y así sucesivamente, chicos. Por eso se llama un despertar de la conciencia, ir rompiendo para ir llegar a esos niveles de conciencia mucho más alto. Pero si nosotros nos quedamos aquí inertos en la inquietud, ¿cómo voy a llegar acá?
de un salto mágico, de ese salto cuántico de que mañana será bonito. No, chicos, antes de ponerse bonito siempre es feo. Siempre se viene la crisis, siempre viene esa parte de muchos problemas, de que todo es feo, pero eso me va a llevar al empujón que yo necesito para que la rompa y salga de ahí y me dé cuenta de que después uno mira para atrás y dice uno tan bobo. Todo tiene solución, chicos. Entonces es dar ese primer paso para salir de esa mecánica y darle a esa palanca para que salgamos de esa burbuja. Chicos, muchas gracias por estar aquí, por ver la conferencia. Les cuento, ya se dieron cuenta de que volvió Paola, ¿cierto? Pero vamos a tener un tercer integrante. Entonces, todos los lunes voy a estar yo, tipo aproximadamente 7:30 de la noche, hora Colombia. Entonces, si no saben, buscan en Google hora Colombia y les dice ahí qué horas serán. Entonces, 7:30 hora Colombia, los lunes conmigo. Los miércoles van a estar con Paola. Lo mismo, 7:30 hora Colombia. Y los viernes no les voy a decir, simplemente les voy a decir que es una persona nueva, que es su primera vez que va a estar aquí en las conferencias y es un chico que yo vengo apoyando para que sea instructor, por lo que entonces también les pido lo mismo, chicos, ayuden para darle fuerza, ¿sí? Entonces compartan las cámaras, háganle preguntas, háganlo sentir bienvenido, que es un nuevo instructor que vamos a tener. No les voy a decir nombres ni nada, ya el viernes 7:30 siempre estarán con él. Entonces, bueno, chicos, seguimos en contacto. Muchas gracias por estar ahí y aquí seguimos viéndonos. Una feliz noche para todos. Chao.